Muy bien, chicos, ya volví. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la teoría, aunque ya me voy a quitar de aquí de la pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas. Y les iba a comentar que primero les voy a compartir cuáles son las teorías que vamos a ver, las 6 teorías, y en el orden aproximado en el que las vamos a ver. Y por otra parte, les quería comentar que, bueno, algunos de ustedes me preguntaron por que tenían dudas en los efectos condicionales o condicionantes. Y bueno, les quiero decir que todos los efectos que yo les estoy compartiendo los vamos a ver, bueno, en todas estas teorías. Así que no se preocupen todavía si no quedó tan claro, porque conforme vayamos desarrollando, les digo, estas 6 teorías, pues van a entender un poquito más a qué se refiere esto de los efectos de los medios o cómo se genera ese efecto, porque nosotros en tercero habíamos visto esto de que era una respuesta, que era un estímulo, que que es un propósito de la comunicación, cuáles son los niveles de la comunicación, etcétera. Pero en esta parte ya vamos a ver, ¿no?, desde un sentido más masivo y social, bueno, incluyendo algunas otras áreas del saber, pues cómo la función mediática o los medios como tal modifican nuestra perspectiva de vida, modifican un montón de cosas relacionadas a cómo percibimos la realidad. Así que no se preocupen que, bueno, como les digo, durante estas teorías y los ejemplos, los conceptos más los ejemplos y demás, bueno, vamos a ir entendiendo un poquito más. Y justamente esta primera teoría que vamos a ver tiene mucho que ver con esta cuestión de este tipo de efectos condicionales, ¿sí? Así que, bueno, vamos a la pantalla para que ustedes puedan ver más de cerca las diapositivas. Bien, bueno, miren, aquí tienen la parte de las teorías. Estos son los nombres de las teorías que vamos a ver. La primera de ellas va a ser la teoría del aprendizaje social, que es una teoría, y aquí les puse el enfoque un poco más que tiene. Es una teoría de psicología en su mayoría, pero también está muy relacionada a la educación. Sobre todo, bueno, por la forma en la que surge la teoría y lo que se quería, lo que se estaba buscando, ¿no? Que ya les voy a contar un poquito de ello. Y luego, bueno, vamos a ver la teoría del establecimiento de agenda, que es una teoría sobre periodismo, que involucra, bueno, ya estudios más relacionados a periodismo, política, medios, poder y demás. De ahí vamos a ver otra teoría, que es la de la teoría del cultivo, que es una teoría más enfocada a la sociología. Ay, perdón, disculpen mi computadora. Teoría del cultivo, que es de la sociología y la comunicación. No, obviamente todas tienen que ver con comunicación, por supuesto, para ya no estarle repitiendo esta parte de que la comunicación es. Pero bueno, esta justamente tiene muy relación directa con la sociología y sobre todo con el efecto social masivo que producen los medios, ¿sí? Desde una perspectiva enfocada a cómo afecta eso a la sociedad, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver la teoría de la espiral del silencio, me parece. Y esta teoría, bueno, nace en una disciplina ajena a la nuestra, como algunas de ellas, de estas otras que vamos a ver. Y bueno, esta es es una teoría pues canónica o muy tradicional, muy importante en la ciencia política y sobre todo en los estudios enfocados a la opinión pública, ¿sí? Ya más adelante ustedes también van a tener una materia que se llama opinión pública, justamente, y en ella, bueno, podrán abordar un poquito más de elementos de la teoría, sobre todo con un enfoque más retomado o relacionado hacia la opinión pública y es decir, cómo se genera la opinión pública, qué es la opinión pública y demás. Y luego tenemos la polisemia de los mensajes. No, creo que vamos a ver después esta, que es usos y gratificaciones. Y es una teoría más enfocada a la psicología y a la antropología. Sobre todo, esta teoría tiene que ver un poquito más con influencia selectiva,
y efectos relacionados a estas cuestiones de personalidad, ¿sí? De aquí nos vamos a ir a la última que vamos a ver, que es una bien compleja, que se llama la polisemia de los mensajes, y esta está enfocada en dos áreas también muy complejas, que son la lingüística y la semiótica. Bueno, la polisemia de los mensajes en sí va a plantearnos un montón de cosas acerca de estos efectos que no llegan de manera inmediata a través de la interpretación de la realidad, sino que se quedan en nuestro inconsciente, ¿cierto? Y acá, bueno, también les tengo que decir que tiene un poquito que ver con, no directamente con la psicología o el psicoanálisis, pero sí el psicoanálisis, sobre todo los estudios que hace Freud, sí tuvieron mucho impacto en estas perspectivas, o la perspectiva relacionada a la polisemia de los mensajes. Así que estas van a ser las teorías que nosotros vamos a ver, y a continuación vamos a empezar con esta primera. Bien, entonces en este apartado nosotros vamos a empezar otra vez, y esto es muy importante, por eso lo retomo, con las teorías o las famosas teorías de recepción y de comunicación. Recepción y contenido, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver teorías enfocadas al efecto que tuvo en los receptores, determinados tipos de efectos y cuáles de ellos, pero también analizar qué contenían esos mensajes para que pudieran tener esos efectos, ¿sí? Bueno, entonces la primera de ellas es esta que se llama teoría del aprendizaje social. Es una teoría más bien desarrollada por un psicólogo, un psicopedagogo en principio, que es Albert Bandura. Albert Bandura, tengo entendido, igual acá a lo mejor me equivoco, que él sigue vivo. Me parece que él es canadiense o tiene una relación con algo de Canadá. Igual les voy a checar bien el dato y luego ya se los digo, pero si ustedes quieren investigar sobre este autor, ¿no? Y sobre la actualidad de este autor, pues podrían, digamos, felizmente hacerlo en la web. Van a encontrar mucha información relacionada ahí, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito la historia de la teoría. La teoría nace en los años 70, finales de los años 70, y bueno, él estaba haciendo un estudio enfocado a pues cómo aprendían los chicos, ¿cierto? Porque aquí tenemos una palabra clave y es el tema del aprendizaje social. Bueno, a Bandura le interesaba saber por qué nos comportamos de determinada forma y si hay una influencia de nuestro entorno con respecto a nuestras decisiones puntuales, ¿no? Obviamente esto se escucha que parece como una obviedad, pero estudiar el comportamiento humano o cuestiones referidas a la conducta o a nuestros sentimientos y demás es pues prácticamente un camino hacia el laberinto, porque es complicadísimo de salir de ahí y sobre todo muy complicado de explicar. Entonces, bueno, él, bueno, pues, por supuesto, en un plan ambicioso buscaba hacer su aporte a este cuestionamiento de por qué nos comportamos de determinada forma o qué nos lleva a tomar determinado tipo de conductas. Entonces, bueno, lo que él hace es un experimento, y este sí fue un experimento. Este experimento se refiere a que él manipula todas las variables, no a los sujetos, sino a las variables, y se parece mucho a algo que, bueno, no mucho, pero es bastante parecido a algo que de seguro vieron con Morales, que fue lo del experimento, ¿cierto? Que encerraban a unas personas y luego alguien le decía que era el policía y los otros los reos, y bueno, y en realidad, o sea, pues todo el tiempo ellos podían salir de la cárcel, pero el tema era ver si podían transgredir el orden y bueno, estas cuestiones. Creo que se lo vieron porque ese es un ejemplo muy ilustrativo, para sobre todo explicar algo tan complejo, ¿no? Pero también es como un sí o sí del contenido que nos ofrece el profe Morales, que es muy brillante, y yo les había dicho. Bueno, entonces, bueno, Bandura lo que hace es que, bueno, él trabaja con niños, ¿no? Sobre todo le gusta el tema del aprendizaje, como ya vimos, y es, pues, cómo aprendemos en sociedad.
Entonces, ¿qué hizo? Bueno, a un grupo dividió a los chicos que participaban en la muestra en dos apartados, ¿cierto? Bueno, a uno de ellos, a uno de los grupos lo puso en un cuarto, y en el cuarto había un muñeco con forma, bueno, que tenía unas formas de payaso. Este muñeco, que se le llamó el muñeco Momo, me parece, lo que hace es, creo, no me acuerdo si es Momo o Bobo, pero bueno, eso es menor, ¿no? El tema es que lo que hizo fue ponerles como una especie de televisor donde les compartían material violento. Por ejemplo, alguien golpeando a algo que se parecía mucho a ese muñeco que les puso ahí. Y al otro grupo lo puso con el mismo muñeco, pero sin ponerles el video, ¿sí? O creo que les puso otro, pero no violento. El tema es que, bueno, conforme él fue haciendo las pruebas, se dio cuenta que a los chicos, a los que sí les compartía el material violento, empezaron a golpear efectivamente al muñeco, ¿sí? Y eso, bueno, le ayudaba a entender que en principio, bueno, obviamente él estudió todo el proceso de ese experimento, pero les digo el spoiler final, ¿no? Se da cuenta que nosotros realmente aprendemos a partir de lo que vemos, o sea, es decir, si hay algo que se nos presenta como un estímulo, una especie de estímulo, nosotros sí tenemos una respuesta, no inmediata, pero sí una respuesta ante eso que se nos aparece, ¿no? O sea, o que está con nosotros o cercano a nosotros. Y a partir de ahí, bueno, se desarrollan otra serie de mecanismos que ya vamos a ver a continuación. Pero lo importante de esta teoría es pensar, ¿no?, la forma en la que nosotros tomamos acciones o tomamos decisiones con base en un consenso social, es decir, de lo que aprendemos que está bien socialmente, pero también lo que alguien nos dice que está bien o que está mal. Y a partir de ahí, bueno, cómo nosotros generamos una especie de aprendizaje. ¿Por qué? Porque quiere decir que en las próximas ocasiones vamos a repetir eso que aprendimos. ¿Por qué? Porque lo tenemos, si hay un aprendizaje, quiere decir que hubo información que se recibió y que se va a llevar a la práctica, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar con los conceptos, ¿sí? Primero, lo que nos dice Bandura es que la naturaleza humana debe asumirse por, eh, bueno, más bien, una vez asumido por las teorías psicológicas, es más una mera cuestión filosófica. ¿De qué manera? Porque estas pueden influir señalando el tipo de potencialidades humanas que deben desarrollarse y las que no. Pero no, pueden influir en lo que realmente llegan a ser las personas. ¿Y de qué habla un poquito esto Bandura, esta cita de Bandura, que es bastante linda? Pues lo que a él le interesa es ver qué podemos ser capaces de hacer, ¿sí? Porque a él no le interesa obviamente que haya un contenido violento y que los niños se pongan violentos con el muñeco, o pensar, por ejemplo, que ven cosas de bullying en televisión o en alguna forma social, ¿no? Y lo consideren pues apropiado, y entonces ellos empiecen a desarrollar bullying como una forma pues cultural, ¿no? O bueno, capaz no cultural porque esa palabra significa mucho, pero sí con algo, con recurrencia, o sea, de manera frecuente. Bueno, y entonces lo que nos va a decir Bandura en esta cita en especial es que si en realidad nosotros utilizamos, ¿no? O más bien desarrollamos estos conceptos teóricos, no solamente los de él, sino desde el punto de vista psicológico, o sea, que haya un avance en la psicología y también en el tema de filosofar la filosofía, la psicología. ¿A qué se refiere filosofar? Pues que haya un constante diálogo, ¿no? Que el saber, que se produzcan determinados o muchos tipos de saberes. ¿Para qué? Pues para que nos ayuden o nos potencien como humanos a hacer algo que todavía no sabemos que somos. Bueno, y de aquí, a partir de esta cita, vamos a empezar con ya los ejemplos. No, los conceptos más bien. Bueno, hay un concepto muy importante que es el del aprendizaje modelado, ¿sí? El aprendizaje modelado es el que se da mediante la observación.
Nosotros en antropología vimos un concepto que se llamaba la enculturación, ¿sí? Bueno, la enculturación no es lo mismo que el aprendizaje por modelado. ¿Por qué? Porque la enculturación se refiere a la transmisión consciente, ¿no? En su mayoría, de nuestra cultura. ¿Por qué digo consciente? Porque los padres, o sea, ¿no? Ellos toman la decisión de en qué idioma hablarle a sus hijos. Digo, ustedes dirán, bueno, pero mis papás a lo mejor no saben inglés o no saben otro idioma. Pero piensen que las personas que sí saben ese idioma, o sea, que saben más de un idioma, pueden tomar la decisión de qué enseñarle a sus hijos, ¿cierto? Sus mamás, sus papás han decidido a lo largo de este tiempo qué sí enseñarles y qué no enseñarles. ¿Por qué? Porque en ese caso hay una voluntad de, ¿sí? En el caso del aprendizaje modelado, no, o sea, no se refiere tanto a una enculturación. ¿Por qué? Porque acá todo aprendizaje se da mediante la observación, ¿sí? Y este aprendizaje tiene bastante relación con, ¿con qué? Con que otra persona puede realizar la acción y experimenta sus consecuencias. ¿En qué medida? En que, por ejemplo, nosotros vemos que una persona está sufriendo en una película y nosotros no empatizamos con ello y nos ponemos tristes, o nos da pena o nos da tristeza o enojo o lo que fuere, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros como observadores, o sea, como receptores, aprendemos por medio de la experiencia ajena. Bueno, y esto tiene mucho que ver con lo que yo les comentaba al inicio, sobre todo con el cómo vamos a educar a las nuevas generaciones, ¿no? Que eso es algo que se plantean muchos expertos. ¿Por qué? Pues porque ahora ya con un clic, pues los niños pueden acceder a toda información. Y eso quiere decir que toda esa información que están consumiendo se está yendo hacia una parte de nuestro cerebro, ¿no? Y que en algún momento nosotros la vamos a utilizar. Puede ser de manera temprana, de manera violenta, puede ser muchas cosas. De hecho, les iba a comentar que se hizo actualmente un estudio acerca de el tiempo que pasamos en las pantallas, ¿sí? Ya sea teléfono, tablet, computadora, televisión, etcétera. Y lo que ese estudio mencionaba es que cuando nosotros consumimos muchas pantallas, lo que nos sucede es que nos genera determinada, o sea, como una especie de estrés o de violencia. ¿Por qué? Porque hay demasiada información y eso nos altera, ¿sí? Bueno, entonces eso es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque aparte tanta información nos cansa y ya no queremos escuchar cosas que podrían ser relevantes, qué sé yo, para tomar decisiones, en un contexto democrático, en un contexto psicológico, individual o social o en muchos sentidos. Y acá, entonces, el observador aprende por medio de la experiencia ajena, ¿cierto? Y en la enculturación se puede aprender por ambas. O sea, no necesita el sujeto vivir la experiencia en la enculturación, pero también es importante que la viva. ¿Por qué? Porque si no la experimenta, pues no puede aprender de ella. Y acá, bueno, eso no sucede de la misma forma. Bueno, y así nos dice, lo que nos va a decir Bandura es que se le llama este tipo de aprendizaje modelado, ¿no? O sea, la palabra modelado, ya que la conducta del modelo observado y otras situaciones estimulares se transforman en imágenes y códigos verbales que se retienen en la memoria. Es decir, que nuestro cerebro se puede modificar constantemente, ¿cierto? Nuestra materia gris es plástica, plastificable, y eso quiere decir que se puede modificar todo el tiempo. ¿En qué medida? Bueno, pues en la medida en que nosotros transformemos la mayor parte de estas imágenes y códigos, o sea, en general, y la forma en la que la retenemos en nuestra mente o nuestra memoria. Bueno, luego tenemos otro concepto muy importante que es la predicción. La predicción se refiere a que el aprendizaje social se puede producir inmediatamente, sin la necesidad de un proceso gradual de adquisición. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, ¿no? Cuando estamos observando algo, la mayoría de las veces pensamos en qué va a suceder o qué podría suceder
o cómo nos puede responder el otro. ¿Por qué sabemos eso? No sé si se han logrado pensar. A veces tenemos conversaciones y alguien nos está contando algo y se le va la palabra y ustedes dicen, es tal, ¿no? Y sí, esa, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo la adiviné? ¿Soy brujo o algo? Bueno, eso tiene que ver con que han socializado demasiado o suficiente para entender que hay muchas, o sea, la mayoría de nuestras prácticas sociales son imitables. Es decir, que las aprendimos a través de esto del aprendizaje modelado, o sea que las fuimos moldeando, ¿sí? A ver, otra cosa para que se entienda esta parte del aprendizaje modelado, que es un concepto prácticamente fundamental, es, por ejemplo, piensen esto, ¿sí? Cuando ustedes eran pequeños, tenían una perspectiva sobre la escuela, ¿cierto? Por ejemplo, cómo era una maestra, cómo eran, no sé, los directivos, cómo eran sus amiguitos de la escuela, cómo era, pues cómo era el ambiente en la escuela, ¿no? Luego pasaron a la secundaria. En la secundaria les cambiaron la regla, las cosas eran diferentes, el contenido también cambió, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tuvimos la capacidad de pasar de la escuela primaria a la secundaria. ¿A través de qué? Pues a través del aprendizaje modelado, ¿no? En la medida en que pues, nosotros observábamos toda la información que nos compartían y tratábamos de interiorizarla, ¿para qué? Pues para adaptarnos en el ambiente. Si no nos adaptábamos, en el caso de la escuela básica, lo que hace es forzarnos a adaptarnos, ¿no? Y esto es, si no hacemos caso nos reprueban, o si no hacemos caso nos corren, ¿cierto? Si faltamos al respeto, si hacemos alguna cosa loca, pues entonces eso se va a tener, digamos, no sé por qué estoy bostezando mucho, chiquis. Yo creo que me falta oxígeno. Se supone que es por eso. Pero bueno, tiene que ver un poquito, perdón, tiene que ver un poquito con esta cuestión de entender, ¿no? Cómo nuestro cerebro es tan plastificable que en un momento, no sé, podemos a lo mejor pensar que algo está mal y de repente pasamos a otra etapa de la vida y ya no lo consideramos tan negativo. Bueno, eso es por ese aprendizaje modelado, ¿cierto? En el caso, les comentaba, de la enculturación de antropología, pues es un concepto más complejo. ¿Por qué? Porque para empezar solamente se da en la etapa de chicos, ¿no? Que es cuando absorbemos la mayor cantidad de información necesaria para poder convivir con nuestra cultura. Y a partir de ahí, bueno, vamos reforzando nada más material. El aprendizaje modelado se refiere a que nosotros podemos cambiar inclusive de perspectiva, ¿cierto? A lo mejor nuestra cultura nos dice que tenemos que hacer determinado ritual o determinada actividad y nosotros nos rebelamos y preferimos otra. Entonces, esa sería una diferencia importante entre la enculturación y el aprendizaje por modelado. Bueno, luego, en esta predicción, acá está un poquito el concepto más detallado, y es que mediante la observación, nos va a decir Bandura, aprendemos no solo la forma de realizar una determinada acción, sino también a predecir lo que sucedería en una situación específica, al poner en manifiesto los mecanismos para llevar a cabo esa conducta. Bueno, y aquí les voy a poner un ejemplo gracioso para que no se les haga tan densa esta parte. Y es que esto pasa mucho en las películas, pero también pasa en la vida, el comercial de TNT. Y esto tiene que ver con que nosotros a veces jugando con la mente, lo que podemos estar es en una situación y no sé, alguien nos pregunta algo y nosotros en nuestra mente respondemos de otra forma, ¿cierto? Pero luego a través de nuestras palabras decimos como lo esperado, ¿sí? Puede ser alguna, por ejemplo, alguna cuestión de enojo, alguna cuestión muy picante o muy de doble sentido, alguna cuestión así. Bueno, pero ¿qué es lo que hacemos ahí o por qué tiene sentido el tema de la predicción? Bueno, en que sabemos que si decimos lo otro, pues entonces eso va a desencadenar una reacción a lo mejor no tan positiva como
como lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces no lo decimos. Entonces digamos que la predicción sería también diablito que tenemos adentro, que nos dice, no, esto no lo digas porque si lo dices te va a pasar tal cosa, ¿no? O dilo, porque si lo dices te va a beneficiar ¿sí? Entonces la predicción puede ser para bien o para mal, pero es importante que nosotros la tomemos en cuenta. De aquí tenemos algo que se llama los procesos de mediación. Los procesos de mediación son muy importantes. Bueno, de acuerdo a Bandura, nosotros como seres humanos siempre estamos accediendo a información y por ende pues la procesamos de manera activa, ¿sí? Bueno, el tema es que a partir de ello se van a valorar la relación entre el comportamiento y las consecuencias que genera dicha información. Es decir, si yo, por ejemplo, imagine, ¿no? Pongo en la televisión a estos manifestantes como algo terrible, a estos, no me refiero a unos puntuales, es un ejemplo general, a manifestantes en sí, ¿no? Que están muy enojados y que, no sé, rompieron unos cristales de una tienda o cosas así, ¿no? Y hay determinado encuadre del medio, etcétera. Pues entonces nosotros vamos a empezar a valorar la relación entre el comportamiento y las consecuencias posibles. Es decir, aquí ya estamos llevando dos procesos de los dos conceptos anteriores. El aprendizaje modelado, o sea, si el medio dice que está bien y él comparte la información para todo el público mexicano, pues entonces quiere decir que eso es lo que al parecer aceptan los mexicanos. Es mentira, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante, pero lo pensamos. O por ejemplo, pensar que podría estar mal y entonces no hacerlo. Bueno, bien, entonces eso por un lado, ¿no? Esta preocupación de Bandura de que pues, somos activos, de información y demás, se refiere más bien a que las personas no observan de manera automática el comportamiento de un modelo, sino que aparte lo imitan, ¿cierto? Y entonces nosotros escuchamos a los medios que dicen, no, ¿cómo puede ser posible que se destruya el patrimonio nacional, ¿no? Y entonces nosotros decimos sí, ¿no? O no, pero llega un punto en alguna reunión en el que decimos, sí, ¿viste cómo destruyeron ¿cómo se llama? Bueno, esta obra patriótica, ¿no? Sería. Y bueno, y ahí nosotros tenemos algo bien importante, que sería más bien la predicción en la medida en que alguien, ¿no? Por nuestra experiencia propia, pero también por experiencia ajena, sabemos cuáles son las consecuencias de estas partecitas, ¿no? Bien, entonces, y así decidir si imitar la conducta o dejarla pasar. Entonces, ¿a qué se le llama proceso de mediación? El proceso de mediación se le llama a que hay un proceso de pensamiento previo y eso se llama proceso de mediación, que se genera entre el comportamiento, el estímulo, o sea, lo que se emite, la información a la que accedemos y la imitación o no del mismo, que es una respuesta. Y acá vamos a recordar otra vez las clases de tercero con el tema de la respuesta manifiesta o la respuesta oculta, ¿cierto? ¿En qué medida? Bueno, o secreta también. Bueno, ¿en qué medida? En que nosotros siempre estamos en contacto con un montón de información, pero no a toda la información damos una respuesta directa. O sea, hay cosas que lo hacemos de manera indirecta, como yo les mencionaba, un silencio en WhatsApp, pues también puede ser una respuesta, ¿no? Puede ser o no puede ser una respuesta. Y muchas cosas diferentes, ¿sí? También eso genera determinado tipo de respuesta. Entonces, hay otro concepto incluido en esta parte, y es que una persona aprende mediante la observación de las consecuencias del comportamiento de otro, y a eso se le llama esfuerzo vicario, ¿sí? A lo que yo aprendí de otro como una consecuencia, entonces eso sería un refuerzo vicario a que yo no lo haga. Bueno, les voy a dar un ejemplo que es muy obvio, pero espero que no se le haya ocurrido a ninguno de ustedes para que en la actividad no lo pongan. El esfuerzo vicario más común es el de la policía, ¿cierto?
A nosotros la mayor parte del tiempo nos asustan con que si hacemos algo delictivo vamos a la cárcel y vamos a la cárcel y vamos a la cárcel, y hay gente que hace muchos delitos y no va a la cárcel. Bueno, eso no quiere decir que vayamos a delinquir ya. Lo que quiere decir es que a través de un proceso de mediación, ¿qué es lo que hicimos? Pues observar cuáles son las consecuencias que tiene el comportamiento del otro, o sea, ir a la cárcel o no sé, estar en un proceso de alcoholismo, drogadicción o algún tema así, pues, ¿cómo se podría decir? Pues fuerte, ¿no? Entonces nosotros observamos cuáles son las consecuencias de ese comportamiento que tuvo el otro. Y a eso sería un refuerzo vicario. ¿En qué medida? Pues en que nos ayuda a mejorar nuestro aprendizaje, o sea, de esa información. ¿Por qué? Porque lo vamos a pensar 2 veces antes de hacerlo. Es como cuando ustedes llegaron el primer día de clases, todos eran muy calladitos, ¿cierto? Porque no sabían bien cómo eran las clases, cómo eran los maestros, etcétera. Y entonces lo que decidieron es que, bueno, todos los demás están callando, pues yo también me voy a callar, ¿no? O sea, no voy a tratar de no molestar. Si veo que, por ejemplo, alguien se enoja, pues voy a tratar de a lo mejor de alejarme o de tranquilizarlo o tratar de tranquilizarlo y demás. Pero bueno, se llamaría un refuerzo porque aparte de lo que vemos del otro, que ya podemos imitar, también asimilamos en nuestra mente que está mal, ¿sí? Algo o está bien algo. Bueno, y hay 4 elementos dentro del proceso de mediación. Estos procesos, ¿qué son? Bueno, por una parte tenemos dentro de este proceso la atención. Y la atención nos sirve para que imitemos un comportamiento, pero un comportamiento que llame nuestra atención. Porque lo que dice Bandura es que nosotros tenemos muchos estímulos, pero hay unos estímulos que sí nos generan mayor interés, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que observamos muchos comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos no nos interesan. Por lo tanto, si pensamos en este tema de interés o de interés personal, pues entonces tenemos que entender que la atención es también un esfuerzo, ¿no? Intelectual, y entonces nosotros decidimos cuándo ignorar algo o cuándo darle mucha relevancia, ¿sí? Luego tenemos la retención, que la retención de la conducta recién aprendida es necesaria para que ésta se mantenga. Y esto se refiere a que nosotros la mayor parte del tiempo pues no prestamos, por ejemplo, si el otro hizo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pues entonces no pensamos ese procedimiento en esos pasos, sino que, digamos, tratamos de retener lo máximo posible y luego ya lo hacemos. Es como cuando nos dan una clase, ¿ven? En una clase por lo general nosotros no tenemos la atención todo el tiempo de la clase, y eso es muy normal. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede haber una negación a la educación, puede haber una negación hacia el profesor o la maestra, puede haber una negación ante la carrera o algunas decisiones, qué sé yo, ¿sí? Entonces,